Pueden abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 31 al 33, y luego Colosenses 3, del 16 al 17. Y este es un momento muy importante en cuanto a la prédica de la palabra de Dios. Y pues hoy hablaremos sobre Dios debe ser prioridad en la vida del creyente. Dios debe ser prioridad en la vida del creyente. Y aquí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Luego ahí en Colosenses, capítulo 3, el versículo 16 al 17, encontramos algo que es muy interesante. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Ayúdame, Señor, a predicar, toca nuestros corazones. Venimos con una razón de aprender. Y los que no te conocen, Señor, toca esos corazones para que tú, Señor, los quebrantes, para que entreguen sus vidas. Tengan esa salvación eterna, Señor. Te pido todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, yo podría haber titulado hacerlo todo para la gloria de Dios. Y es correcto hacerlo todo para la gloria de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. ¿Entendemos esa parte? Sin Él nada podemos hacer. Este es un deseo grande del apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia ahí, a los creyentes en Colosas, y también es el mismo deseo del Señor Jesús para todos los creyentes en todas partes del mundo. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿es eso lo que estamos haciendo? ¿Es eso lo que estamos haciendo? Es un mensaje, ¿cómo puedo decir yo? Difícil, pero no imposible para hacerlo. Para algunos pareciera que esto es una exageración. Una exageración. ¿Cómo? ¿Que tenga mi vida haciendo todo para la gloria de Dios? ¿Todo? Sí, todo. El enfoque es espiritual y en su esencia es así espiritual y aplicado en la vida práctica. Si no se actúa de esta manera, no se puede ver un crecimiento, una madurez espiritual en nosotros. Inclusive, algunos pueden decir, no podemos hacer esto. Es que no podemos hacer esto. Todo. Es que no podemos hacerlo. Bueno, quizá para estos aún no les ha llegado el amanecer y todavía están durmiendo en su letargo espiritual. Dios debe ser prioridad en la vida del creyente. No es fácil, pero tampoco es imposible. Mi oración constante, y yo pido al Señor que me ayude a hacer su voluntad en mi vida,
Y ese es el deseo para mi familia, para mis nietos, mi familia en general, es un deseo para la iglesia también, porque no hay otra manera. No hay otra manera de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en la palabra del Señor. Entonces, cuando hay actividades, por ejemplo, en la iglesia y se necesita mi presencia, veo yo la necesidad de hacerlo todo para la gloria del Señor. Veo esa necesidad. Cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con los incrédulos, debo presentar un buen testimonio. Cuando hablo a los perdidos, Dios debe ser prioridad en mi vida y en la vida de los que conocen al Señor. Cuando estoy orando, cuando estoy dando la ofrenda, cuando estoy de vacaciones, ya se viene ya el tiempo de verano, cuando estoy de vacaciones y en otras circunstancias también, el Señor debe ser prioridad en mi vida y en la vida de los creyentes. Hay un sinfín de razones, porque el Señor es nuestro primer amor. Él es nuestro primer amor. Ahora, ¿es esta una verdad evidente en nosotros? Yo podría decir, poner a Dios primero en nuestras vidas, porque esto es la esencia de nuestra adoración genuina a Dios. Poner a Dios primero en nuestras vidas, porque esto es la esencia de nuestra adoración genuina a Dios. Puedo decir también, no centremos nuestras vidas en las cosas que más nos agradan, por más beneficiosas que puedan parecer. Esforcémonos en hacer la voluntad de Dios como prioridad, porque Él se merece todo honor y toda gloria. Tengo solamente 2 puntos. Por lo general los pastores tienen 3, ya sabéis vosotros, otros tienen 5, y cuando tienen 5 o 6 ya están todos asustados. Pero tengo 2 puntos importantes. Empezaré con ahí en Colosenses capítulo 3 del 16 al 17. Empezaré con la palabra de Dios como prioridad. La palabra de Dios como prioridad. A mí me gusta mucho el versículo 16 y 17. El 16, la primera parte dice, es que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de ¿qué? De Cristo more en abundancia, que dice en vosotros. Esto es algo para tomarlo en consideración. Y este es el sentir de todos los creyentes, estoy convencido. El sentir de los que han sido salvos y redimidos por la gracia del Señor. Entonces, cuando hablo de este tema, la palabra de Dios como prioridad, pues quiero hablar sobre su morada. Su morada. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Morar, ¿qué significa? Morar significa habitar. Alguien dijo vivir, es correcto. Residir o refugiarse y quedarse estable. Morar tiene su significado en el griego habitar en casa, es lo que significa, habitar en casa. Entonces, la palabra de Cristo debe ser muy familiar en el creyente, muy familiar. Debe estar presente en todo nuestro ser. La palabra de Cristo que dice, more en abundancia en vosotros. Y las palabras de Jesús no tienen cabida en la vida de los incrédulos. Es un fastidio, no les gusta. La desprecian, la desechan, tienen comezón de oír y no les agrada su instrucción. Eso es la actitud de los incrédulos. Sin embargo, la palabra de Cristo es el Evangelio. Es la sana enseñanza de Dios mismo
que trabaja en armonía con el Espíritu Santo y con el Señor Jesús, que nos guía y nos enseña a glorificar su nombre. La morada es muy interesante cuando se relaciona a este aspecto que tiene que ver de la armonía divina, porque en Juan 13:20, os lo voy a leer, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso hay una armonía en cuanto a esto de la morada, de la palabra de Dios y la influencia de Dios y la influencia del Espíritu Santo. Que su palabra more con abundancia en nuestras memorias y en nuestro corazón. Que esté presente en todo momento como ayuda, como defensa contra los que se oponen a Dios. Esto significa, pues, algo que debemos tomar nosotros en consideración. Esto significa también que debemos obedecer al Señor en todo. Que su palabra more con abundancia en nuestras memorias. ¿Sabe por qué? Para tener la mente lista y saber responder bíblicamente cuando alguien o otros quieren atacar o decir barbaridades. Nos ayuda a estar conscientes del enemigo que está listo para atacar. Su palabra nos va a ayudar y vamos a salir victoriosos. Sentir el gozo de la realidad de las promesas del Señor. Nos motivará a vivir una vida agradecida a aquel que dio su vida por nosotros. Poner al Señor primero en nuestras vidas, su palabra como prioridad. He hablado de su morada y también su enseñanza. Enseñándoos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la enseñanza de la palabra del Señor para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguir entendiendo más las cosas del Señor. Para que seamos protegidos también, como dije anteriormente, para que seamos útiles en la iglesia, en nuestros hogares y dar un buen testimonio a los demás. Enséñanos, enseñándoos. Ahí en Salmo 119, voy a leer, Salmo 119, versículo 12, el que escribió dice: bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y el rey David ahí en Salmo 143, 10, decía: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No solamente su morada, su enseñanza, sino su exhortación, porque a continuación en el versículo 16 dice: y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es bueno analizar palabra por palabra, Y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué es exhortar? ¿Qué es exhortar? Exhortar es un acto de animar, de consolar, es el acto de corregir o motivar urgentemente a los que necesitan a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad. Y aquí inclusive la exhortación es participativa, unos a otros. Exhortaos unos a otros, que dice en poca sabiduría, no, en toda sabiduría. Entonces se debe mostrar la sabiduría de Dios y no nuestra propia sabiduría. ¿Y cuándo tenemos la sabiduría de Dios? Cuando estamos centrados en su palabra, cuando su palabra está en nuestra mente y en nuestro corazón.
Cuando nos reunimos como iglesia, somos exhortados por la palabra de Dios. Y amén, Señor, por tu exhortación. Los pastores también tienen esa obligación y ese gozo de exhortar a los demás. Y cuando veo Tito 1:9, si podéis ver ahí Tito 1:9, veo ahí 3 verbos: retener, enseñar y convencer. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es un buen versículo. El creyente debe ser retenedor de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que debe guardar, debe conservar, debe mantener y memorizar los consejos de Dios y ponerlos en su mente y en su corazón. De esta manera, poder enseñar y convencer a los que se desvían. Convencer significa persuadir con la ayuda del Espíritu Santo con la palabra del Señor. Ahora, ¿eso es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¿O hay otras cosas que van primero de lo que os estoy mencionando? ¿Hay otras cosas que son mucho mejor que la palabra de Dios? ¿Hay otras ocupaciones que son mejor que eso? A través de los años, de vez en cuando yo pregunto a los creyentes si están haciendo estas cosas. Y hay algunos que me afirman, por ejemplo, que son flojos en leer y estudiar la palabra de Dios. Venir solamente a reunirnos como iglesia para escuchar la palabra de Dios y no la estamos leyendo, no la estamos estudiando. Por eso siempre yo tengo el deseo en mi corazón que debemos ser autodidactas. Autodidactas. Ahí tienes la palabra del Señor. Tienes al Espíritu Santo que te enseña. Céntrate, estudia, mira, analiza. No vayas a otras fuentes. Ve primero a la palabra de Dios y luego a otras fuentes para que te des cuenta que muchas veces te estás desviando. Porque la palabra de Dios te va a centrar, te va a ayudar. Y eso es una cosa muy, muy bella que nos enseña el Señor en su palabra. No debemos dar la oportunidad al diablo ni a sus seguidores, yo digo que son sus secuaces, porque buscan a los débiles en la fe y a los inmaduros en las cosas de Dios para atacarles y hacerles mucho, mucho daño. Mucho daño. Pues yo os estoy hablando en cuanto a esto de la palabra de Dios. Hablé de su morada, su enseñanza, su exhortación, y ahora pues me toca este asunto de su motivación. Todavía estamos en Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Su motivación dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando con gracia. ¿Qué significa? Cantando con gracia. Cantando con gracia es el cantar al Señor en señal de adoración, gozo y agradecimiento, motivados por Él mismo, Señor, dentro de nuestro ser. Cantar con gracia, cantando de corazón, cantando de corazón. Podemos cantar dentro de nuestros corazones con mucho gozo y alegría, ¿verdad? Es cantar melodías en nuestro ser que da deleite espiritual. Cantad de corazón. Qué curioso es cuando todos se reúnen, cantar el himno nacional, ¿verdad?
cantan somos libres, como los peruanos, los venezolanos, ¡viva el bravo pueblo! Y tantos himnos. Así se canta, ¿eh? Sí. Pero cantar al Señor es mucho más. Hay himnos, inclusive himnos de Real Madrid, a eso sí se canta a pecho, ¿eh? O himnos políticos. Mi padre era uno que era de un partido ahí y cantaba himnos políticos, mi padre. Pero nosotros, ¿cuánto más debemos cantar al Señor de corazón? Dice con salmos, sin ninguna duda los salmos son para alabar a Dios, manifestando en cantar, exaltando la gloria de Dios. Por esta razón se escribieron los salmos. Veamos Salmo 104, versículo 33. Es un buen salmo que dice: a Jehová cantaré en mi vida. Estará cantando y cantando. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Imagínate lo que dice ese salmo. Luego, himnos. Ahí Efesios 5, 18 al 19 aprendemos algo también que nos muestra la palabra del Señor en Efesios 5, 18 al 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En vuestros corazones. Son himnos de alabanza que expresan fe o experiencias cristianas que son gratas. Esas no son parte de la escritura bíblica como los salmos, pero son himnos, cantar con himnos, luego con cánticos espirituales. Son también expresiones de adoración inspiradas por el Espíritu Santo como parte de la alabanza cristiana junto a los salmos y a los himnos. ¡Qué cantidad de composiciones que hombres de Dios han hecho a través del tiempo! Yo podría mencionar un montón de ellos, pero solo quiero centrarme en dos nada más y os vais a sorprender. Pero antes quiero decir que no son cantos que imitan al mundo. No. Estos se han escrito con un matiz bíblico por una infinidad de compositores y creyentes. No tiene nada de imitar al mundo. Se escucha ya en algunos grupos religiosos música rockera ya. Boom, boom, bam, bam, boom, boom. Aquí está cánticos espirituales. Por ejemplo, dos compositores, no sé si habéis oído de Fanny Crosby. Ella era sordomuda, no, era ciega, ¿no? Ella era ciega y compuso una infinidad escribió poesías o poemas cristianos y luego se juntó y muchos admiraron lo que ella escribía y músicos pusieron música. Y lo que nosotros cantamos muchas veces son inspirados han sido compuestos por esta mujer, pero otros le han puesto la música. Y en cuanto a esos poemas, tuvo como 8,000 o 9,000 de ellas y se hicieron música. Imagínense. Fanny Crosby. Luego Ron Hamilton, él escribió casi 1,000 canciones en su ministerio para los niños y para todos, que en inglés él se llama Patch the Pirate, que se llama Parche el Pirata. No sé si
Entérense, después del culto, decirme, quisiera escuchar esto, mis hijos han escuchado esto, mis nietos están escuchando esto. Ron Hamilton escribió casi 1000 canciones en su ministerio para los niños y para todos. En su ministerio llamado Música Mágica. Sobre 12 millones de aventuras se han vendido hasta que él falleció. Todavía la gente sigue escuchando. Él falleció en 2023. Bueno, lo que he predicado al principio es la palabra de Dios como prioridad y quiero concluir con las aplicaciones de su enseñanza. Y siempre Colosenses, capítulo 3 y el versículo 17, ya este versículo es maravilloso. Este versículo es maravilloso. Dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La pregunta es esa, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Es un mensaje que uno puede decir, bueno, yo como pastor, ahora yo lo voy a predicar, ya verán los demás. No, es algo que tengo que darme cuenta que no es fácil, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. La aplicación de su enseñanza, versículo 17, y todo lo que hacéis. Aquí viene la palabra todo. Siempre me llama la atención en la Biblia cuando dice todo. Y me quedo pensando, todo. Y todo lo que hacéis. Bueno, sea de palabra o de hecho. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí vemos el aspecto general y todo lo que hacéis. Esto es muy amplio. ¿Se puede hacer una lista? ¿Podéis hacer una lista? Y todo lo que hacéis. Nos da a entender que nuestra prioridad a Dios es en todas nuestras acciones y en nuestros pensamientos también. No solamente es un aspecto general, pero también es un aspecto específico, sea de palabra o de hecho. Con palabras. Esas deben ser palabras sinceras y no mentirosas, ¿verdad? Estas palabras deben estar centradas en la palabra de Dios para nuestra familia, para nuestros hermanos en Cristo, para nuestros amigos, para nuestros enemigos. Ahí en Efesios 4:29, os voy a leer, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los creyentes. Qué buen versículo, qué buena enseñanza del Señor. Y ahí en Colosenses 4:6, estamos tan cerca, 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Imagínense, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal. Eso no quiere decir que tiene que tener tu salsita ahí en el bolsillo, ¿no? Y echarlo ahí. No. Eso habla algo más interesante, de que debemos, pues, influenciar bien con nuestras palabras. Y es muy interesante lo que dice. Y también con hechos. Con hechos. Muchas veces las palabras se las lleva el viento, que sí. Se las lleva el viento. Pero los hechos permanecen y se ven. Las acciones de los creyentes dan un buen testimonio a los demás. Hechos y no palabras. Y también no debemos ser oidores solamente, sino hacedores. Dice, allí en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis y bebéis, ya entramos a muchas cosas más serias ya, específicas, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, que dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Uno puede decir exageración, no es exageración.
Es la palabra del Señor. Aquí habla sobre el equilibrio y salud, de cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo en el creyente, y disfrutar sanamente de la vida y del fruto del trabajo, siendo agradecidos. La faena de cada día, ¿verdad? La faena de cada día. Dice ahí en Eclesiastés 5:18, escuchad, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber. Aquí no se habla de borracheras ni nada, cuidado. El bien que he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. En otras palabras, dar gracias al Señor por lo que Él nos da, el trabajo que Él nos da, y que lo disfrutemos nosotros, que lo disfrutemos. Pero si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para, que dice, la gloria de Dios. Es también, o significa vivir de tal manera que cada acción nuestra, por más pequeña o rutinaria que sea, refleje el carácter, la bondad y valor a Dios que se merece. Es exaltar su nombre en todas nuestras acciones. ¿Es esto lo que estamos haciendo? ¿Es esto lo que estamos haciendo? ¿Que Dios sea primero en nuestras vidas? Luego, el aspecto prioritario, y dice ahí, hacerlo todo. Otra vez, hacerlo todo. Es un mandamiento. Es un mandamiento a ser cumplido. Sabemos que debemos ser fieles en reunirnos como iglesia, ¿verdad? Y tantas cosas más. Por ejemplo, si se oye decir o alguien dice, o yo escucho esto, yo me voy a quebrantar. En esta oportunidad no vendré a la iglesia porque tengo que estudiar. Bueno, sacrificaré también los jueves por esta razón. Estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Y que se oiga decir, tampoco podré estar los domingos porque tengo demasiadas obligaciones. Y no quiero ser desaprobado en nada, ni en mis estudios ni en nada. Una vez que termine esta obligación, ya podré reunirme otra vez. Oh, hay tantas excusas al respecto y que Dios no tolerará. Cuidado, yo estoy bien convencido que ya tienes tu recompensa. Un examen aprobado, bien. Un trabajo realizado, bien. Pero no será la recompensa por parte de Dios. No lo será. No lo será. ¿Por qué razón? Porque con esta acción no estás poniendo a Dios primero en tu vida, ni le estás dando gloria que se merece. Eso es tu tema principal. Es que tengo que hacerlo. Deja la iglesia. Tengo que hacerlo. Yo creo que más vale organizarse la vida y tener un tiempo y venir a la iglesia con bastante gozo. Ahora, no solamente el mandamiento, pero el propósito, dice hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Yo puedo hablar mucho de esto. Vaya nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Vaya nombre sobre todo nombre. Y debemos también tener ese tiempo de orar. El viernes lo pasamos también desde las 7 hasta las 11 de la noche orando. Venid. Vamos a orar. ¿Qué tiempo más bello es? Han llegado momentos que cuando los hermanos oraban con esa sinceridad, yo en un rinconcito estaba llorando de alegría, porque era la sinceridad de su corazón, y juntos como iglesia, venid a orar. Eso es poner a Dios primero en nuestras vidas.
Claro, esta frase, en el nombre de Cristo, muchos grupos religiosos lo usan simplemente para sus propios beneficios, pero es una invocación basada en la fe, reconociendo su poder, su gloria y nuestra dependencia diaria en Él, teniendo una sincera adoración y respeto pleno por su voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. De 2 Tesalonicenses 1 al 12, ¿qué es lo que leemos? 1 Tesalonicenses 1 al 12. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Juan 14, del 13 al 14, hay muchas más referencias al respecto. Juan 14, del 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y también, no solamente el mandamiento, el propósito, pero también el agradecimiento, dando gracias a Dios por medio de Él. Quizá vosotros habéis notado que cuando predico, la mayoría de las veces, siempre estoy centrado en lo que dice el Señor en cuanto al agradecimiento, porque lo encuentro en todas partes. Debemos ser agradecidos. Hay una infinidad de versículos en la Biblia que nos habla de eso, de ser agradecidos. Es una obligación voluntaria y grata que nos mueve a reconocer el amor de Dios, su misericordia y una infinidad de manifestaciones a nuestro favor. Debemos decir gracias, Señor, gracias. Os voy a mostrar lo que pasó hace poco, unos poquísimos días. Veo una foto del campamento y veo una máquina grande ahí y dice, gracias al Señor por la gravera. Yo digo, ¿gravera? ¿Qué es eso? Gravera. Y lo busco en el diccionario y es una maquinaria de extracción y movimiento de tierra, que el campamento lo necesita. Los caminos están ya todos para ser arreglados y todo. Y luego viene un señor y habla, creo, con el pastor Jaime y le dice, aquí tengo esta gravera, ¿lo necesitáis? Porque nosotros tenemos que arreglar algo que otros señores lo hicieron mal, pero mientras, ¿dónde lo ponemos? Lo podemos poner aquí y lo pueden utilizar ustedes. Eso es para ponerse a llorar de alegría. Tenían que pagar 7.000 euros para poder arreglar todo lo del campamento. Y ahí va el Señor y pone una gravera. ¡Ah, qué casualidad! No es casualidad. Podría haber venido un motociclista y decir, aquí tengo mi moto, aquí tengo mi bici, pero dice, aquí tengo una gravera. Y ya va a empezar el campamento. Y el Señor está respondiendo. Y todos debemos ser agradecidos por lo que el Señor hace en todo momento. La frase dando gracias y siendo agradecidos, pues yo lo repito mucho y sabéis que puedo pasarme aquí mostrándoles muchísimos versículos al respecto, pero esa es la pura verdad. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo vosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor, que dice, y reverencia. Bueno, la aplicación final. ¿Estamos poniendo a Dios primero en nuestras vidas? ¿Estamos poniendo a Dios primero en nuestras vidas? ¿Estamos haciendo todo para su gloria? Son estas preguntas difíciles de responder. ¿Dónde está centrada nuestra prioridad? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de este mundo?
¿Tu prioridad son tus estudios? ¿Por encima de Dios? ¿Tu trabajo diario? ¿Tu carrera profesional? ¿Las amistades? ¿El entretenimiento? ¿Eso es lo que más te gusta hacer? ¿Esa es tu prioridad? No debemos olvidar quién es nuestro primer amor. Dios es nuestro primer amor. Y debemos seguir creciendo y madurando espiritualmente. Debemos dejar que Dios guíe nuestras vidas y no que guiemos nosotros nuestras propias vidas. No es así. Es necesario dar un buen testimonio para los demás. Que la gente vea a Cristo en nosotros. A Él servimos y no a nosotros mismos. Saulo de Tarso, cuando se convirtió, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tanto para hacer en la iglesia. Tanto para hacer en la vida cristiana. Ahí Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, para terminar, hay beneficios maravillosos. ¿Y qué beneficios hay de poner a Dios primero en nuestras vidas? Bueno, libertad del egoísmo personal. Porque egoístas somos. Que el Señor nos ayude a dejar eso. Libertad del egoísmo personal. Poniendo a Dios primero, vendrá la verdadera adoración y servicio. ¿Cómo vas a servir si estás ocupado en lo tuyo? Manifiesta un amor sincero a Dios y a los demás. Poner a Dios primero en nuestras vidas nos motiva a dejarlo todo en las manos del Señor. Déjalo todo en las manos del Señor. Pero qué terrible. Es que no voy a apuntar. Es que no voy a pasar la materia. Es que no voy a... Déjalo en las manos del Señor. Echa todas tus cargas encima del Señor. Nos ayuda a seguir el ejemplo de Jesús. Señor, que se haga tu voluntad, como el pastor Paco leyó. Nos da más amor y compasión por los perdidos. Tenemos el tiempo de visitación para hablar a las personas para Cristo. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde están los hermanos? Y los que vienen y hacen visitación, vienen contentos y dicen: ¡ay, qué felicidad, qué gozo, que hemos podido hablar acerca de Cristo! ¿Dónde están los jóvenes? Vamos a tiempo de visitación, vamos a hablar de Cristo. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están? Miren, que el Señor toque nuestros corazones para que nos demos cuenta que Él debe ser primero en nuestras vidas. Nos hace valorar también nuestras acciones en nuestra vida privada. En nuestra vida privada. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia debe estar centrada en Dios. Y preguntémonos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hay mucho que hacer, ¿verdad? Estamos rodeados de amigos, rodeados de vecinos y familiares. Ellos necesitan oír de la salvación que Cristo ofrece. Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice: id. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con prioridad. Que el Señor toque nuestros corazones. Este mensaje es también para mí. Es también para mí. Porque yo fácilmente puedo decir: hagan la voluntad de Dios, y vosotros podéis decir: ¿y usted, pastor? Sí, qué fácil, ¿no? Todos tenemos que obedecer la palabra del Señor y que Él sea prioridad en nuestras vidas, porque Él es nuestro primer amor. ¿O qué es tu primer amor? Si tienes otra cosa que es tu primer amor, aún ni creyente eres entonces. Porque nuestro primer amor es el Señor. Que el Señor toque nuestros corazones, que tengamos un tiempo de pensar y meditar. Y voy a
tomar 1 minuto o 2 minutos, estar nosotros tranquilos, orando, pensando, meditando en cuanto a esto que el Señor ha puesto en mi corazón, que es su palabra, en cuanto que lo que hagamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Señor, una vez más, tú conoces, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos a ser obedientes en tu palabra. Señor, tú nos has dado tantas bendiciones. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por los hermanos y las hermanas. Sigue ayudándonos aún más para entender lo que tú quieres con estos versículos. Y si hay alguien sin Cristo, Señor, toca ese corazón para que pueda venir a ti, llegar a tus pies y recibir la salvación que Cristo ofrece. Todo esto te pido, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.